seguimos tratando con la segunda gran manera en que la Escritura se interpreta a sí misma, en el contexto. Si no se interpreta a sí misma en el versículo donde está escrita, entonces hay que leer el contexto. Hay que revisar la palabra individual en el versículo y luego el versículo en el contexto. Nunca se toma independientemente de su contexto. En Hechos 21 hay un relato que realmente les asombrará. Les asombrará. Hechos 21. Cuando el Dr. Wilbil vio esto por primera vez en la palabra de Dios, rehusó creerlo. ¿Eso le sorprende? La razón por la cual rehusó creerlo es porque le habían enseñado a él, como también básicamente a todo el mundo, que estos hombres de Dios en la Biblia, como Abraham, como Pablo, como Juan, nunca se equivocaron. Eran grandes hombres espirituales, elevados por allí en las alturas, muy arriba, y nosotros los pobres cristianos abajo, los ínfimos llanos. Y eran hombres tan maravillosamente espirituales, pero nosotros no. Eso es lo que le enseñaron, eso es lo que creyó él. Es que uno no puede creer más allá de lo que es enseñado. Y el doctor le enseñaron que estos hombres nunca cometieron ningún error. Y eso es lo que él pensaba. Así que cuando se puso a leer el libro de Hechos acerca del apóstol Pablo, no lo podía creer. Él estaba enseñando una clase sobre poder para el abundante, y durante el día lo vio. A la noche lo enseñó y les dijo a los estudiantes: ahora, si es verdad lo que he visto, realmente hemos encontrado algo grande. Pero aún no lo puedo garantizar. Quiero que se lo lleven a su casa y lo estudien por sí solos. Mañana por la noche nos adentraremos en la profundidad de esto, y si es cierto, habremos descubierto algo grande. Todos volvieron la noche siguiente y estaban efervescentes y rebosantes, porque ellos también habían visto que el contexto diferenciaba entre la verdad y el error en la grandeza de la palabra de Dios. Este relato se encuentra en Hechos capítulo 21, versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. ¿Saben lo que enseñan que dice este versículo? Dicen que trataron de persuadir al apóstol Pablo. Hicieron lo mejor que pudieron para que cambiara de parecer, pero cuando no quiso cambiar de parecer, por fin le dijeron: está bien, Pablo, ve y haz la voluntad de Dios. Síguelo más, haz la voluntad de Dios. Vamos a ver si eso es exactamente lo que quiere decir este versículo cuando lo entendemos en su contexto. Para entender el contexto de este versículo, para llegar a su profundidad, tenemos que volver a Hechos capítulo 20, versículo 22. Aquí está, escuchen. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Estaba ligado en espíritu. ¿Saben lo que significa estar ligado en espíritu? Significa que uno no está libre para ir. Quiere ir, pero de alguna forma u otra, algo le está diciendo: no vayas. Eso es estar ligado. Algunos de ustedes han pasado por la misma experiencia. Querían hacer algo, y caramba, simplemente lo quieren hacer así, pero de una forma u otra, algo adentro les dice: yo en tu lugar no lo haría. Pablo dice: voy a Jerusalén. Pero al hacer esta declaración, estaba ligado en espíritu, no estaba libre. Miren qué más en el versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Me esperan cuándo? Si voy a Jerusalén. Escuchen el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿No suena eso magnífico, sincero, muy religioso? Así es. Pero el Espíritu le dijo que no fuera ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Pero quién quería ir a Jerusalén? Pablo, así es, está ligado en espíritu y luego dice: de ninguna cosa hago caso. ¿No saben ustedes que ni siquiera estimo preciosa mi vida para mí mismo? Muy sincero. Pero permítame preguntarles algo. ¿La sinceridad es garantía de la verdad? No, en absoluto. Sigamos. Vayamos al capítulo 21 de Hechos. 21, versículo 3. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Versículo 4. Y hallados los discípulos allí, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Qué les parece eso? Pablo está camino a Jerusalén. Él va a Jerusalén. Y de camino se detiene en Tiro, y allí tiene una pequeña reunión cristiana.
Y mientras están allí, esta gente llena del Espíritu Santo y operando las manifestaciones, los discípulos le dicen a Pablo, por medio del Espíritu, que no vaya a Jerusalén. Permítame hacerles una pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No ir a Jerusalén. Eso es cierto, no ir a Jerusalén. Pero ¿quién quiere ir a Jerusalén? El apóstol Pablo quiere ir a Jerusalén, pero no estaba libre como para ir, estaba ligado en espíritu, ¿se acuerdan? Permítame compartir algo con ustedes. Es que Dios nunca le dice nada acerca de usted a otra persona, a menos que se lo haya dicho primero a usted. Esta idea de que alguien se le acerca a usted y le dice, oh, oí del Señor, oh sí, tengo un mensaje para usted del Señor. El Señor dice por medio de su Espíritu Santo que usted ha de vender toda su propiedad y entregarme a mí todo el dinero. Escuchen, Dios le habló primero a Pablo. Dios le dijo, Pablo, no vayas a Jerusalén. Estaba ligado en espíritu. Dios siempre le habla primero a usted. Si usted está operando las manifestaciones, si está lleno del espíritu, Él le hablará primero a usted y le dirá a usted lo que Él quiere que haga. Pero si tiene tapados sus oídos, está todo cerrado sin escuchar, puede que se presente otra persona llena del espíritu, pero lo que trae sencillamente corroborará lo que Dios le dice a usted primero. El Dr. Weevil aprendió la lección en esto. La gente solía acercársele cuando oía que él creía administrarles a las personas y orar por los enfermos. Se acercaban y le decían, bueno, Dios me dijo que le dijera a usted que fuera a visitar a fulano de tal y que orara por él. Así que el doctor partía corriendo a ver a ese fulano y nunca consiguió resultados. Así es. Por fin llegó al punto un día en que supo la forma de responder y alguien entró y dijo, Dios me dijo que le dijera que fuera a orar por fulano de tal, y él le miró a los ojos y le dijo, vaya a orar por él usted mismo. Dios no le dijo a usted que me dijera a mí, Él le dijo a usted que fuera. Así es. Seguro que nuestro Dios es lo suficientemente grande para hablarle a usted primero. Si Él quiere que usted haga algo, Él se lo dirá a usted primero. Pero si mantiene cerrados los oídos, y hay por ahí hombres y mujeres de Dios, usted oirá del cielo en otra manera. Así que este Pablo estaba camino a Jerusalén, yendo a Jerusalén totalmente decidido, pero se mete en una reunión de creyentes, y se quedaron allí, y le dijeron por medio del Espíritu, no vayas a Jerusalén. Eso es lo que dice. Ahora miren, en el versículo 8 del mismo capítulo. Estoy en Hechos 21, y estamos hablando de la misma cosa, que Pablo quería ir a Jerusalén, y la palabra de Dios nos está diciendo lo que es la voluntad de Dios. Pablo todavía está decidido a ir. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Ahora, si conocen el mapa del área, sabrán que Tiro está en el norte. Tiro y Sidón están al norte. Y al seguir bajando por la costa, se llega a Cesarea. Se acerca cada vez más a Jerusalén. Salió de por allá, por Éfeso, y le dio la vuelta a Chipre, hasta llegar a Tiro y Sidón. Y ahora baja por la costa hasta Cesarea, todavía camino a Jerusalén. Versículos 8 y 9. Fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ahora bien, no nos dice de qué profetizaron estando Pablo con ellas, pero les apuesto que no profetizaron acerca del precio del café, o de la carne, o de la leche. No profetizaron acerca de quién ganaría el próximo partido de fútbol. En el contexto de qué estamos hablando. Estamos hablando de un hombre que quiere ir a Jerusalén, pero la voluntad del Señor es que no vaya. Pero él quiere ir de todos modos. Él quiere ir de todos modos. Así que entra a la casa de Felipe, el evangelista, uno de los 7 en Hechos 6, y él tiene 4 hijas doncellas que no estaban cansadas, que profetizaban. No dice acerca de qué le profetizaron a Pablo, pero yo sé de qué profetizaron. Y si ustedes tienen alguna lógica en sus mentes, sabrán ustedes también acerca de qué profetizaron, pero vamos a dejarlo allí. No lo necesitamos, pero allí está. Ahora, el versículo 10. Después de un periodo de tiempo, escuchen esto. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Dios mío, mire lo que Dios está haciendo para evitar que el apóstol Pablo se meta en líos. Primero le dice que no vaya. Luego se mete en un grupo que por el Espíritu le dice que no vaya. Llega a Cesarea y 4 creyentes cristianos profetizan. Y por último, Dios envía a su profeta desde Jerusalén a Cesarea para interceder ese viaje y decir, Pablo, no vayas a Jerusalén. Escúchenlo. Un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo.
El cinto era una tira de tela de unos 10 o 12 centímetros de ancho que ataban alrededor de sus vestimentas para mantenerlas en su lugar de cintura. Él tomó el cinto de Pablo, esta tira de tela, y atándose los pies y las manos dijo: «Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles». Esto es lo que es un profeta. Un profeta puede hablar conocimiento por revelación que corroborará lo que Dios ya le ha dicho a usted primero. Pero siendo profeta, él puede predecir algo, y la predicción de este profeta Gabo es: cuando usted llegue a Jerusalén, los judíos le van a tomar, le van a entregar en manos de los gentiles. Y el versículo 12 dice que la gente en Cesarea, escuchen, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Qué cosa? Le rogamos nosotros que no subiese a Jerusalén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tan sencillo como el abecedario. No vaya a Jerusalén. ¿Pero quién quiere ir a Jerusalén? Pablo quiere ir a Jerusalén, y él está en camino. Dios hace todo para evitar que el hombre se meta en líos. Todo, pero Pablo quiere meterse en líos. Dios no puede hacer nada si el hombre quiere meterse en líos. Él puede tratar de decirle, pero si usted no le escucha, miren en el versículo 13. Entonces Pablo respondió: «¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». ¡Hombre! ¿No es eso maravilloso? ¿No suena magnífico? ¿Es sincero? ¡Sí! ¿Está en lo cierto? ¡No! ¡Totalmente errado! ¡Totalmente errado! Porque la voluntad de Dios es no ir, ¿a dónde? A Jerusalén. Pero la gente quiere creer que el apóstol Pablo nunca cometió errores, que siempre hizo la voluntad del Señor. Pero 4 veces, tan claro como el agua se ha visto la voluntad del Señor, 4 veces la palabra del Señor dice: no vayas a Jerusalén. Permítame hacerles una pregunta. ¿Fue Pablo a Jerusalén? ¿Fue a Jerusalén? Sin duda que fue a Jerusalén. ¿Se metió en el lío? Por supuesto que sí. Casi perdió la vida. Tuvieron que sacarle de noche, furtivamente, bajo la plena protección del ejército. Y este poderoso hombre de Dios, bajo cuyo ministerio toda Asia oyó la palabra de Dios en 2 años y 3 meses, si leen el relato en el libro de Hechos, en 2 años no gana a ninguna persona para el Señor Jesucristo. Así es. Lo más que se acerca a hacerlo es el relato en Hechos, donde el rey Agripa le ha convocado a una audiencia y le dice: «Por poco me persuades a ser cristiano». Por poco. Lo usan como texto de evangelización. Si solo lo supieran, nunca más lo utilizarían como texto de evangelización, porque en el contexto en que se halla es el ministerio de un hombre que estaba fuera de la voluntad de Dios, porque había desobedecido. Lo más que se acercó a ganar a alguien para el Señor Jesucristo en todos esos años fue: «Por poco me persuades a ser cristiano». La voluntad del Señor innegablemente era que Pablo cambiara de idea y que no continuara a Jerusalén. Pero los comentarios de la gente religiosa han dicho que, como los creyentes no pudieron persuadir a Pablo a que no fuera a Jerusalén, se callaron, dejaron de hablar, de tratar de persuadirle, y dijeron: «Muy bien, Pablo, haz la voluntad del Señor, ve a Jerusalén». Lean el versículo 14. Como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: «Hágase la voluntad del Señor». Damas y caballeros, no estaban diciéndole: «Hágase la voluntad del Señor», la cual es que tú, Pablo, vayas a Jerusalén. ¡Claro que no! ¿Es eso lo que dice el contexto? ¡No! ¡No! Hemos leído una y otra vez que la voluntad de Dios para Pablo era que no fuera a Jerusalén. Ustedes saben, los creyentes también sabían cuál era la voluntad del Señor. Haz la voluntad del Señor, Pablo. Tú sabes cuál es la voluntad del Señor. Pablo, hágase la voluntad del Señor. No vayas a Jerusalén. Eso es lo que estaban diciendo. Pero como no podían persuadirle, porque él quería ir a Jerusalén y no iba a dejarse persuadir, desistieron. Se callaron y dejaron de tratar de persuadirle. Dejaron de decirle a Pablo: «Haz la voluntad del Señor». Pero no antes de reiterarle una vez más a Pablo: «Rogamos que se haga la voluntad del Señor». Desistieron de tratar de persuadirle a Pablo diciendo una vez más: «Hágase la voluntad del Padre». Le hicieron una súplica final y se callaron. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: «Hágase la voluntad del Señor». Esa es la exactitud del versículo cuando se entiende a la luz del contexto. Ahora la Biblia encaja como anillo a dedo. Ahora tenemos la palabra de Dios, la exactitud de la palabra de Dios, y no los prejuicios y la teología de los hombres.
ustedes y yo nos interesamos en la exactitud de la palabra de Dios, porque si es la palabra de Dios, tiene que encajar como anillo a dedo, desde Génesis hasta Apocalipsis, y tiene que funcionar con una exactitud matemática y una precisión científica, porque la palabra de Dios no puede decir una cosa en un lugar y contradecirse en otro. Por eso siempre tenemos que tratar con el versículo en su contexto para averiguar exactamente lo que dice en toda su integridad y precisión.